Sanji obviamente no esperaba que hubiera alguien escondido allí y apareció de esta manera. Inconscientemente quería patearlo. Pero cuando su mirada, percepción, tocó el rostro familiar pero desconocido de Kai, aunque Kai podría estar usando un velo, su figura y ceguera única aún eran reconocibles, y la sensación que era más fría, más fuerte e incluso un poco peligrosa que cuando estaba en Whispering Town, los movimientos de Sanji se detuvieron de repente. Eres tú. Kai. La voz de Sanji estaba llena de sorpresa, ira y griega. Un asco increíble. Jamás olvidaría a este traidor que había espiado a Nami en Ciudad Susurrante, en su opinión, y les había mentido a todos. ¿Cómo podía estar allí? Y a juzgar por su apariencia, ¿estaba conspirando con el CP9? Casi en el instante en que reconoció a Kai, la ira y el odio reprimidos de Sanji por el traidor estallaron como un volcán. Sin dudarlo un instante, su esbelta pierna derecha, como un rayo negro, con una fuerza aterradora capaz de romper acero y abrasar llamas, patada del viento del diablo. Pateó ferozmente a Kai en el pecho. Bastardo. ¿Cómo te atreves a aparecer ante nosotros? Vete al infierno. Rugió Sanji, volcando toda su ira en esa patada. Ante este ataque repentino, hostil y mortal, los ojos, y el corazón, de Kai se enfriaron instantáneamente. Nunca imaginó que lo desenmascararían de esta manera. Nunca imaginó que, al volver a encontrarse, la otra parte lo mataría sin hacer preguntas. Bien. En ese caso, ajustemos viejas cuentas. Aunque no quería involucrarse con los piratas del sombrero de paja, ya que habían tomado la iniciativa de atacarlo, no se quedaría sentado esperando la muerte. Además, también quería ver cómo se comparaba su entrenamiento con el de estos antiguos compañeros. En un instante, el haki de observación de Kai alcanzó su punto máximo. La patada ultra rápida y llameante de Sanji era claramente visible en sus ojos y mente. Kai avanzó en lugar de retroceder. Inclinó ligeramente el cuerpo y, con un ángulo extremadamente preciso, evitó por poco el impacto frontal fatal de la patada llameante. Al mismo tiempo, desenvainó el bastón calma que tenía en la mano. No hubo movimientos de espada sofisticados, solo el golpe más simple, rápido y preciso. Un golpe hacia arriba. La hoja era como una serpiente venenosa escupiendo su lengua, y golpeó la pierna de Sanji con una precisión increíble, la articulación del tobillo. Sanji estaba impactado. Nunca imaginó que Kai pudiera esquivar su patada viento diabólica con tanta facilidad. Nunca imaginó que el contraataque de su oponente sería tan astuto y despiadado, impactando directamente en el punto clave de su poder. Intentó retraer la pierna y cambiar su ataque, pero Kai era más rápido. Además, la espada de Kai parecía estar cubierta por una capa de, una energía tenue pero increíblemente fuerte. ¿Aquí de armamento? Silbido. Se escuchó un leve sonido como de tela rasgándose, seguido por el gemido de dolor reprimido de Sanji. Tenía un corte en el tobillo del pantalón, y su piel también estaba cortada. Aunque la herida no era profunda, Kai se contuvo, y el color de su armamento seguía inestable, la energía fría y dura que emanaba de la hoja le causó un dolor agudo y entumecimiento en el tobillo, y la serie de patadas subsiguientes se interrumpió de inmediato. Un movimiento. Solo un movimiento. Sanji fue obligado a retroceder y resultó levemente herido. El rostro de Sanji estaba lleno de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿La fuerza de Kai se había vuelto tan poderosa? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué había pasado? ¿De verdad, se había unido al gobierno mundial y había obtenido algún tipo de poder? Kai no le dio a Sanji demasiado tiempo para sorprenderse. Acertó su golpe y cargó de inmediato. Combinó a la perfección las habilidades físicas y la esgrima enseñadas por Fujitora, y su figura se movió alrededor de Sanji con rapidez, como un fantasma. La espada bastón en su mano se convirtió en una serie de luces frías, y atacó continuamente los defectos de Sanji desde diversos ángulos astutos. Sanji soportó el intenso dolor en el tobillo y respondió con todas sus fuerzas. Sus patadas eran realmente extraordinarias, con una velocidad vertiginosa, una potencia asombrosa y una vasta experiencia. Pero frente a la observación omnisciente y omnipotente de Kai, Aki, sintió que todos sus movimientos eran transparentes y podían ser vistos claramente por la otra parte. Cada vez que pateaba el balón, parecía que el oponente lo había previsto de antemano. Cada cambio de sus movimientos parecía ser fácilmente resuelto por el oponente. La velocidad de la que estaba orgulloso parecía un poco torpe frente a los movimientos fantasmales del oponente.
Se sentía como un ratón manipulado por un gato. Por mucho que se esforzara, no podía escapar del control del gato. Estallido. En otro enfrentamiento, Kai aprovechó la ligera inestabilidad del centro de gravedad de Sanji causada por su lesión en el tobillo y le propinó un codazo extremadamente preciso, golpeando con fuerza el abdomen de Sanji. ¡Ay! Sanji sintió como si todos sus órganos internos se hubieran movido, y su cuerpo salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, impactando con fuerza contra la pared rota del vagón, con un rastro de sangre fluyendo por la comisura de su boca. Kai retrajo lentamente el puño y permaneció allí en silencio, con el cuchillo en la mano apuntando diagonalmente hacia abajo. No había rastro de sangre en la fría hoja. Sus ojos vacíos miraban a Sanji tendido en el suelo, sin expresión en su rostro, solo una especie de indiferencia, como si estuviera mirando a un extraño. La brecha en la fuerza ya es como un abismo insuperable. Esto no es algo que Kai quiera mostrar, sino una cruel realidad. Mientras Sanji seguía a Fujitora en su entrenamiento infernal y continuaba perfeccionándose al borde de la vida y la muerte, también estaba creciendo, pero era obvio que un enorme abismo se había ensanchado entre ellos dos. La abrumadora y aplastante fuerza mostrada por Kai, así como el aura fría, poderosa e incluso oscura que lo rodeaba, sin duda confirmaron la suposición anterior de Sanji. Este Kai es completamente corrupto. Debió haberse unido al gobierno mundial o a alguna fuerza oscura aún más poderosa para poseer un poder tan aterrador. Su aparición aquí hoy podría ser cómplice del CP9. Al pensar en esto, los ojos de Sanji se llenaron de una ira y un odio más profundos, así como de una pizca de miedo y pavor por la poderosa fuerza actual de Kai, que él mismo no estaba dispuesto a admitir. Kai ni siquiera miró a Sanji, que estaba tendido en el suelo. Su objetivo se había logrado. Había puesto a prueba su propia fuerza y había superado temporalmente los obstáculos que tenía delante. No tenía ningún interés en perder el tiempo allí con esos antiguos socios, y no quería explicarles nada. ¿Malentendido? ¿Odio? ¿Y qué? Se dio la vuelta y se preparó para encontrar nuevamente un lugar escondido para continuar su viaje al acecho. En el momento en que se dio la vuelta, le pareció sentir la mirada de Sanji llena de ira y desgana, así como la atmósfera caótica de otros miembros de los piratas del sombrero de paja, posiblemente Zoro o Franky y otros que llegaron después de escuchar la noticia, corriendo desde otros carruajes. Kai hizo una pausa por un momento, luego, sin siquiera girar la cabeza, dijo en un tono frío y sin emociones. Ustedes siguen haciendo tanto ruido que solo traerán problemas interminables. O bien no dijo nada, pero expresó su desdén y alienación a través de sus acciones. Tras terminar de hablar, o no decirlo, su figura brilló varias veces como un fantasma. Se cubrió con el caótico flujo de aire causado por el tren de alta velocidad y las estructuras destrozadas a su alrededor, y rápidamente desapareció de la vista de todos, ocultándose de nuevo a la sombra del tren. Este conflicto breve e intenso fue como lanzar una bomba en una situación ya tensa. Sanji se agarró el abdomen y el tobillo heridos, mirando hacia donde Kai había desaparecido, con los ojos llenos de humillación, ira y una hostilidad aún más decidida. Juró que un día atraparía personalmente a este traidor y limpiaría el desastre por Nami. En su corazón, Kai seguía siendo un mirón, y por los piratas del sombrero de paja. Zoro, Franky y otros que llegaron después de escuchar la descripción de Sanji, que puede haber sido exagerada, también estaban llenos de vigilancia y hostilidad hacia Kai, el enemigo que apareció de repente y desapareció misteriosamente. La fuerza y crueldad de Kai les dejaron una impresión negativa extremadamente profunda y los convencieron aún más de que este excompañero ahora se había posicionado completamente en el lado opuesto de ellos y se había convertido en un enemigo peligroso e impredecible. La brecha del malentendido se hizo más profunda después de esta confrontación inesperada y fue casi imposible de llenar. El destino de Kai y los piratas del sombrero de paja está destinado a tomar caminos completamente diferentes, alejándose cada vez más y, eventualmente, tal vez habrá una colisión aún más brutal. El tren marítimo Rocketman era como un gigante de acero rugiente, que avanzaba a toda velocidad por el mar turbulento, arrastrando una larga estela de vapor blanco, y finalmente atravesó el enorme remolino y las capas de fortificaciones que rodeaban la isla objetivo, y llegó a su destino. Judicial Island, en Robbie. Esta isla es conocida como la isla que nunca duerme del gobierno mundial. Según la leyenda, nunca se hundirá ni habrá oscuridad.
A medida que el tren entraba lentamente en la estación dentro de la isla, aunque Kai estaba oculto en las sombras de la conexión de vagones, podía sentir claramente la atmósfera única de la isla, que era completamente diferente a otros lugares. Majestad. Friacidad. Orden. La isla entera parece estar hecha de acero y leyes, exudando una sensación de autoridad absoluta que no puede ser cuestionada ni violada. El aire estaba lleno de un fuerte olor a óxido, pólvora y un olor frío y opresivo similar al de un tribunal o una prisión. La red del corazón de Kai escaneó la isla como un radar. Podía representar la estructura general de la isla. Un enorme e imponente edificio principal se alzaba en el centro, rodeado de capas de tribunales, prisiones e instalaciones militares, conectadas por enormes puentes y pasajes de acero. Toda la isla es como una enorme fortaleza de guerra con una estructura precisa y una seguridad estricta. Lo que lo asustó aún más fue que cada rincón de la isla estaba impregnado de un aura poderosa y bien entrenada. Decenas de miles de soldados navales, cuyo aura no era de primera categoría, pero estaban bien organizados y llenos de disciplina, extendiéndose por todas partes como una marea. Entre estos soldados rasos, también había numerosos agentes del gobierno cuya fuerza superaba con creces la de los oficiales navales comunes, y poseían un aura reservada y peligrosa. Su número y fuerza superaban con creces la imaginación de Kai. La isla judicial es de hecho uno de los corazones más importantes del gobierno mundial, y su defensa puede describirse como inexpugnable. Kai se dio cuenta de que acechaba allí, como si caminara sobre el filo de una navaja. Si no tenía cuidado, esta enorme máquina de guerra podría aplastarlo. Debe ser más cuidadoso y cauteloso. Después de que el tren se detuvo, los miembros del CP-9 escoltaron rápidamente a Robin y Frankie hasta la sala de juicio en lo profundo de la isla. Kai no actuó de inmediato, sino que esperó pacientemente hasta que la seguridad circundante se relajó un poco. Entonces, salió de su escondite sigilosamente, como un gato que se funde con las sombras, y desapareció rápidamente en la compleja estructura de la estación. Necesitaba encontrar una altura dominante que fuera a la vez segura y oculta, y que pudiera maximizar su observación, percepción, de la situación en toda la isla. Después de un poco de sigilo y exploración cuidadosos, Kai finalmente eligió la cima de una torre relativamente remota en el ala del edificio principal de la isla judicial, pero con una vista excelente, rango de percepción. Esta parece ser una torre de vigilancia o torre de reloj abandonada, raramente visitada por la gente, y domina, percibe, el enorme puente colgante que conecta la isla principal y la puerta principal, así como la enorme cascada de abajo que rodea la isla como un abismo. Acechaba en la sombra de la torre como un fantasma, conteniendo la respiración al extremo, y luego desplegó lentamente su ojo de la mente, mirando esta enorme isla de la noche nunca llena de majestuosidad e intenciones asesinas, como la perspectiva de un dios. Podía sentir claramente al CP-9 escoltando a Robin y Frankie a través de capas de puntos de control y hacia la enorme torre que simbolizaba el juicio final. También percibió que la Marina y los agentes del gobierno desplegaban rápidamente sus defensas, elevando al instante el nivel de alerta de toda la isla al máximo. Innumerables soldados se dirigieron hacia la puerta principal y varias vías clave como una marea, reorientando sus armas y dejando un aura asesina impregnando el aire. Y entonces lo sintió. Esa atmósfera familiar, llena de caos y voluntad inquebrantable, como un reguero de pólvora, finalmente atravesó la aparentemente indestructible puerta principal de Judicial Island. Son los piratas del sombrero de paja. Nos persiguen. Y de forma tan directa e imprudente, han atravesado por la fuerza la primera línea de defensa de la isla judicial. Kai podía oír claramente las enormes explosiones, gritos y griega. Los estruendosos rugidos de los guardias gigantes que venían de la dirección de la puerta principal. Los puños de Luffy que eran como ametralladoras de goma, la espada afilada de Zoro que podía cortar acero, las habilidades de patada de Sanji que eran tan rápidas como un rayo, el poder de combate central de los piratas del sombrero de paja, los del rey, atravesó el enorme sistema de defensa de la isla judicial como un cuchillo afilado, y estalló una feroz batalla con miles de soldados de la marina y dos poderosos guardias gigantes. La batalla fue increíblemente brutal. Kai podía sentir la continua caída de marines, así como el aumento de heridas y la disminución de energía de los piratas del sombrero de paja. Pero lo que sintió con mayor claridad fue la increíble fuerza de voluntad de Luffy y su equipo, decididos a seguir adelante y nunca retroceder.
Parecía que no tenían ni idea de lo que era el miedo ni la rendición. Sin embargo, lo que sucedió después superó con creces la imaginación de Kai, e incluso hizo que su corazón, que estaba acostumbrado desde hacía tiempo a todo tipo de acontecimientos extraños, se contrajera violentamente. Sintió que Luffy y los demás parecían haber escapado temporalmente del enredo en la puerta principal y corrieron hacia la parte inferior de la Torre de la Justicia, mirando a Robin, quien fue escoltado hasta el balcón en la parte superior de la torre. Entonces, en medio de las miradas horrorizadas, percepción, de innumerables agentes de la Marina y del gobierno, y bajo las miradas frías de los miembros del CP9, Luffy pareció gritarle algo en voz alta a Robin en lo alto de la torre. Kai no pudo escuchar las palabras específicas, pero pudo sentir la determinación y el compromiso contenidos en ellas. Entonces, Kai sintió que el rey francotirador Usopp, que llevaba una extraña máscara, levantó su enorme onda. Una energía que condensó una fuerza asombrosa y una voluntad precisa se reunió rápidamente en la onda. El próximo segundo. Wash, condado. Una bala en llamas atravesó el cielo como un meteoro, con un impulso incomparable y disparándose con increíble precisión hacia la bandera azul de 5 estrellas que ondeaba al viento en lo alto de la Torre de la Justicia, simbolizando la autoridad suprema del gobierno mundial. Auge. Las llamas estallaron. La bandera que había simbolizado el poder supremo del mundo durante 800 años ardió, se hizo añicos y se convirtió en cenizas. En ese momento, toda la isla judicial pareció caer en un silencio sepulcral. Kai, que estaba escondido en lo alto de la torre, también quedó completamente atónito. No podía entender. No podía entender nada. Capítulo 65. Esta es nuestra justicia. ¿Disparar a través de la bandera del gobierno mundial? Esto es más que una simple provocación. Es una flagrante declaración de guerra contra el gobierno mundial que ha gobernado este océano durante 800 años. Una declaración de guerra contra el orden existente en todo el mundo. ¿De verdad están locos estos tipos? ¿Acaso saben lo que hacen? ¿Acaso saben las terribles consecuencias que esto traerá? A Kai se le conmovió el corazón. Siempre había pensado que los piratas del sombrero de paja eran simplemente unos imprudentes y alborotadores que sembraban el caos. Pero nunca imaginó que se atreverían a hacer algo tan escandaloso y anárquico. En su opinión, este comportamiento fue extremadamente estúpido. Fue completamente autodestructivo. Sin embargo, por alguna razón, cuando sintió que la bandera se convertía en cenizas entre las llamas, y sintió la conmoción, la ira e incluso el miedo de los innumerables marineros y agentes que estaban abajo, sintió un leve, inexplicable latido en su corazón. Fue como si, unos pesados grilletes que pesaban sobre su corazón, e incluso sobre el mundo entero, se hubieran roto en ese momento. Una era antigua, una era definida por el gobierno mundial, llena de hipocresía y oscuridad, podría realmente comenzar a tambalearse debido a un grupo de lunáticos aparentemente estúpidos. Kai se sintió confundido. Los conceptos en los que siempre ha creído, como la precaución, la tolerancia y la búsqueda del cambio dentro de las reglas, quizás influenciado por Fujitora, parecen tan pálidos e impotentes ante el comportamiento desesperado y loco de Luffy de levantar directamente el dedo medio al mundo entero. Él no lo sabe. Pero él sabía que a partir de ese momento las cosas se habían salido completamente de control. La isla judicial ya no será solo una batalla por recuperar a un socio, sino un desafío flagrante al viejo orden que sacudirá al mundo. Y él, un espectador que originalmente quería mantenerse al margen, ya no parece poder mantener la calma. Cuando la bandera del gobierno mundial fue ondeada, la señal simbólica de declarar la guerra fue como encender la mecha de un polvorín, detonando instantáneamente toda la isla judicial. Mátenlos. A cualquier precio. Acaben con esa escoria que se atrevió a insultar al gobierno mundial. Kai podía percibir claramente el rugido frustrado e histérico de cierto responsable, Spandam, proveniente del interior de la torre judicial. Se dio la orden, y toda la fuerza de defensa de la isla judicial se movilizó. Innumerables soldados navales y agentes del gobierno, como una marea, se dirigieron hacia la torre judicial desde todas las direcciones, con un solo objetivo: aplastar por completo a los piratas del sombrero de paja y a todos sus cómplices. Y los piratas del sombrero de paja también explotaron por completo. Ahora que le hemos declarado la guerra al mundo, no hay vuelta atrás. Solo luchar. Solo avanzar. Recuperar a nuestros amigos.
Kai, en lo alto de la torre, percibió claramente que los piratas del sombrero de paja ya no estaban reunidos. En cambio, como si estuvieran en un 620, se dispersaron rápidamente, cada uno en una dirección diferente. Su objetivo eran claramente los miembros del CP9 dispersos por la Torre de la Justicia. Al derrotar a estos poderosos enemigos, despejarían el camino para que Luffy finalmente llegara a la cima de la torre y rescatara a Robin. Una pelea de escala sin precedentes estalló simultáneamente en cada rincón de la isla judicial. El ojo de la mente de Kai es como el radar de campo de batalla más sofisticado, que captura cada fluctuación de energía y cada detalle de la batalla en el campo de batalla. Sintió que en el enorme puente que conectaba la isla principal con la sala del juicio, la aterradora energía de la espada de Zoro, como una Shura descendente, libraba un duelo aterrador con el espadachín de nariz larga, Kaku, del CP9, experto en los 6 estilos y con una extraña habilidad de jirafa. La energía de la espada se entrecruzaba, incluso el enorme puente temblaba y se desmoronaba. Sintió que cerca de una cocina, en la Torre de la Justicia, las patadas ultrarrápidas de Sanji estaban participando en una feroz y cómica, pero igualmente mortal, competencia física con otro extraño miembro del CP9, Kudori, que era del tamaño de una pelota y parecía ser capaz de convertir su cuerpo en ramen. Sintió que, en una habitación de la Torre de la Justicia, Nami usaba su bastón meteorológico para invocar rayos, viento, lluvia e ilusiones, y libraba una batalla de ingenio y coraje con la agente, Califa, experta en usar poderes de burbuja para incapacitar a la gente. El estilo de lucha estaba lleno de fantasía y peligro. Sintió que la pequeña figura de Chopper estaba devorando constantemente las Rumbleballs, desatando una fuerza poderosa en varias formas y participando en una pelea primitiva bestial con otro miembro del CP9 igualmente alto, parecido a un león, Waidori, o alguien más. Sintió que Frankie, el cyborg mitad humano, mitad máquina, usaba todo tipo de armas extrañas y una fuerza poderosa para luchar contra el tipo silencioso y con aspecto de Bud, del CP9 y un gran número de agentes del gobierno. La escena era extremadamente intensa. Incluso el enmascarado rey francotirador Usopp, está en un lugar alto en la Torre de la Justicia, usando sus milagrosas y precisas habilidades de francotirador para apoyar continuamente a sus compañeros y eliminar a los enemigos que intentan obstaculizarlos. Y el más llamativo es, naturalmente, Luffy. Kai percibió el aura de Luffy, como una llama inextinguible, cargando imparable hacia los pisos más altos de la Torre de la Justicia. Repelió a innumerables marines, derrotó a numerosos agentes del gobierno e incluso, se enfrentó al líder más poderoso, frío y letal del CP9, Rob Lucci. En algún lugar de la torre, su primer y breve enfrentamiento intenso estalló. Aunque solo fue un breve intercambio, Kai percibió claramente que el poder y la velocidad de Luffy, que habían estallado en ese instante, parecían haber aumentado drásticamente en comparación con cuando estaba en el tren marítimo. Su cuerpo de goma, aparentemente frágil, parecía albergar un potencial infinito. Cada batalla, cada situación desesperada, parecía fortalecerlo. Toda la isla judicial se había transformado en un campo de batalla masivo, caótico y devastado por la energía. A cada segundo, la gente caía, los edificios se derrumbaban y poderosas fuerzas colisionaban. Kai se escondió en la torre alta, como un fantasma indiferente, tomando todo esto en sus ojos corazón. No intervino en ninguna de las peleas ni intentó ayudar a ninguno de los bandos. Él simplemente observó en silencio y con frialdad cómo su ex compañero desataba una enorme tormenta que arrasó toda la isla judicial. Su corazón estaba lleno de contradicciones y conmociones sin precedentes. Por un lado, podía percibir claramente el papel ignominioso desempeñado por el gobierno mundial y el CP9 en este incidente, así como la crueldad y falta de escrúpulos que demostraron para lograr sus objetivos. El ataque de Iceberg, el compromiso forzado de Robin, el arresto de Frankie, todo esto le hizo sentir un disgusto y una duda más profunda hacia esta enorme organización que dice ser justicia. Desde esta perspectiva, las acciones de los piratas del sombrero de paja de rebelarse contra el CP9 y desafiar al gobierno mundial parecen tener algún tipo de implicación de defender la justicia. Pero, por otro lado, tampoco podía estar de acuerdo con la forma extrema y caótica de hacer las cosas de los piratas del sombrero de paja.
Para recuperar a sus dos compañeros, uno de los cuales acababa de traicionarlos, no dudaron en arrastrar a toda la isla judicial a la guerra, no dudaron en convertirse en completos enemigos del gobierno mundial y no dudaron en involucrar a innumerables soldados inocentes de la marina, que solo seguían órdenes, y a los trabajadores del barco de carrera en esta lucha de vida o muerte. ¿Es realmente justo este comportamiento de ignorar la vida de más personas y el orden del mundo entero por la amistad de unas pocas personas? Kai recordó las enseñanzas de Fujitora Senpai sobre la justicia justa. Es un tipo de justicia que exige proteger a los débiles y castigar el mal, pero también exige considerar las consecuencias y la situación general. Y lo que están haciendo ahora los piratas del sombrero de paja parece más bien una especie de justicia pura, egocéntrica e incluso caprichosa. Orden y caos. El gobierno mundial representa un orden frío, hipócrita e incluso oscuro. Los piratas del sombrero de paja representan un caos apasionado, impulsivo e incluso destructivo. ¿Cuál de los dos bandos tiene razón? O, dicho de otro modo, ¿cuál se acerca más a la verdadera justicia? Kai se sintió confundido. Descubrió que los valores en blanco y negro que había establecido antes parecían tan frágiles y vulnerables ante esta feroz colisión. ¿Qué forma adopta la verdadera justicia? Es como la del mayor Fujitora, quien reconoce la necesidad del orden mientras se esfuerza por cambiarlo y corregirlo desde dentro. ¿O es como los piratas del sombrero de paja, quienes ignoran todas las reglas y usan directamente su fuerza y voluntad para romper las ataduras del pasado? ¿O existe una tercera vía? ¿Un camino que no sucumba al falso orden ni se deje llevar por el caos destructivo? ¿Un camino de benevolencia y rectitud que sea verdaderamente suyo? Kai no lo sabía. Solo sabía que el enfrentamiento que se desarrollaba en la isla judicial no era solo un choque de poder, sino también una feroz confrontación entre dos conceptos y valores completamente diferentes. Como espectador, parecía verse obligado a comenzar a reflexionar y a autoexaminarse más profundamente bajo el impacto de esta confrontación. Justo cuando Kai estaba inmerso en el complejo pensamiento sobre el orden y el caos, la justicia y la benevolencia, una aura destructiva aún más aterradora y sofocante, como una nube oscura, envolvió rápidamente a toda la isla judicial. La mente de Kai se encogió de repente. Sintió claramente que en el piso más alto de la torre judicial, el hombrecillo, Spandam, que había estado dirigiendo la batalla histéricamente, con un aura humilde pero lleno de un retorcido deseo de poder, había presionado un dispositivo especial. Era un Dendenmus y dorado. Y a juzgar por las fluctuaciones de energía únicas que emanaba, que representaban la autoridad suprema y órdenes destructivas. Buster Kai. Esta aterradora palabra, que es alto secreto dentro de la marina y suficiente para hacer que cualquiera se estremezca con solo mencionarla, pasó instantáneamente por la mente de Kai. Orden de cazador de demonios. Directamente desde el cuartel general de la Marina, esta orden final moviliza 10 buques de guerra, incluyendo 5 poderosos vicealmirantes, para lanzar un bombardeo indiscriminado y devastador contra un objetivo específico. Una vez lanzado, el área objetivo quedará reducida a tierra quemada, sin dejar rastro de vegetación. Históricamente, solo unos pocos objetivos considerados una amenaza absoluta por el gobierno mundial han sido sometidos a tan brutales penas capitales. Por ejemplo, Ohara hace 20 años. Y ahora, ese idiota de Spandam, incapaz de capturar con éxito a los piratas del sombrero de paja, ha lanzado arbitrariamente, o quizás con la aprobación tácita de sus superiores, una orden de exterminio de demonios. Y su objetivo es la fortaleza crucial del gobierno mundial. La isla judicial. Kai se dio cuenta instantáneamente de que la gravedad de la situación había superado con creces las expectativas de todos. Esto ya no es una batalla para recuperar a nuestros socios, ni un desafío a la autoridad del gobierno mundial. Está a punto de convertirse en una masacre unilateral y devastadora. Un escalofrío que le heló los huesos se extendió instantáneamente por todo el cuerpo de Kai. Podía sentir con claridad cómo 10 enormes buques de guerra se congregaban silenciosamente en las aguas que rodeaban la isla judicial, como fantasmas. Cada buque emanaba una potencia de fuego aterradora, capaz de destruir la isla fácilmente. Y las insondables y poderosas auras de los 5 vicealmirantes del cuartel general de la Armada eran como 5 montañas en movimiento, emitiendo una sofocante sensación de opresión. Se acerca la destrucción. Esto ya no era un drama que pudiera seguir viendo. Una vez que el fuego de artillería de la Orden de Cazadores de Demonios comenzara a caer, toda la isla judicial sería arrasada.
Ya sea que se escondiera en la torre o en cualquier otro rincón, definitivamente no se salvaría. Debo irme inmediatamente. Kai tomó una decisión. Ya no dudó, ni se molestó en pensar en la justicia ni en el camino. Frente a una fuerza destructiva absoluta e irresistible, la supervivencia es la única opción. Inmediatamente salió de la sombra de la torre y, como una flecha, se precipitó a toda velocidad hacia las afueras de la isla judicial, hacia el puerto secreto que había explorado anteriormente, que estaba relativamente oculto y podría tener naves de escape, como las que usó el CP-9 cuando se retiraron. Tenía que encontrar la manera de irse antes de que la flota naval completara su cerco y cubriera toda la isla con fuego de artillería. De lo contrario, él y esta isla que nunca duerme quedarían completamente sepultados en este mar turbulento. Escapar. Ese fue el único pensamiento de Kai en ese momento. La señal para el lanzamiento de la orden de matar demonios fue como una sentencia de muerte, sumiendo a toda la isla judicial en un pánico y un caos sin precedentes. Los soldados navales comenzaron una retirada frenética, tratando de escapar de la isla condenada antes del bombardeo. Los piratas del sombrero de paja y sus aliados quedaron completamente desequilibrados por este repentino giro de los acontecimientos. Kai no tiene tiempo para preocuparse por el destino de los demás. Como un relámpago en la noche oscura, se precipitó a toda velocidad hacia el puerto secreto predeterminado en el flanco de la isla judicial. Debe partir antes de que la flota naval complete el cerco y cubra toda la isla con fuego de artillería. Sin embargo, incluso mientras se movía entre el flujo caótico de personas y los edificios que se sacudían y derrumbaban constantemente, su poderosa percepción aún capturó involuntariamente la batalla crucial que tenía lugar dentro de la Torre de la Justicia que determinaría el destino final. Sintió que los piratas del sombrero de paja no se habían rendido a pesar de la amenaza de la Orden de Cazadores de Demonios. En cambio, asaltaron la Torre de la Justicia con mayor frenesí, con la mira puesta en los miembros del CP-9 que tenían la llave de las esposas de piedra marina de Nico Robin. Una batalla por llaves y esperanza se desarrolla ferozmente en cada piso de la Torre de la Justicia. Kai podía percibir, claramente las fluctuaciones de energía y los fragmentos de conversación provenientes de diferentes campos de batalla. Él escuchó que Nami parecía estar usando su sabiduría y la habilidad única del palo del clima para lidiar con la chica burbuja califa y tratar de arrebatarle la llave. Él escuchó que Chopper estaba al borde de perder el control y estaba peleando como una bestia con el extraño tipo, Waidori, que usaba Life Return, y la clave parecía estar en la pelea. Escuchó a Frankie y al enmascarado Sniper King Usopp, que parecen estar uniendo fuerzas para luchar contra un tipo en CP-9 que es bueno usando bloques de hierro y un extraño boxeo ramen. Y su objetivo también es la clave. Y la clave más importante parece estar en manos del líder del CP-9, Rob Luxy. Kai también centró parte de su atención en el piso más alto de la Torre de la Justicia, el enfrentamiento definitivo que decidiría todo. Podía sentir que Luffy no mató a Robin o Frankie inmediatamente, sino que parecía estar teniendo algún tipo de confrontación ideológica con Luffy. Escuchó vagamente la voz fría y cruel de Luffy, exponiendo la justicia oscura en la que ellos, el CP-9, creían. Somos la justicia de la oscuridad. Para defender el orden absoluto representado por el gobierno mundial, para erradicar el mal que podría amenazar el equilibrio del mundo, haremos lo que sea necesario. Aunque tengamos las manos manchadas de sangre, aunque eso signifique sacrificar vidas inocentes, aunque eso signifique cargar con la infamia. Mientras podamos mantener la estabilidad de este mundo, todos los sacrificios necesarios valen la pena. Esta es nuestra justicia. Las palabras de Luffy provocaron una ligera sacudida en el corazón de Kai. Justicia oscura, mal necesario. No era del todo incapaz de comprender este concepto. Incluso en lo más profundo de su corazón, había experimentado luchas similares. En aras de un mayor orden y estabilidad, ¿puede realmente tolerarse o incluso perpetrarse cierto mal? La decisión de Fujitora de alistarse en la marina, intentando impulsar un cambio desde dentro, implica también cierto grado de aquiescencia o explotación de este mal necesario. Capítulo 66 Ejecución de justicia. Kai se sintió en conflicto. Instintivamente detestaba la fría lógica de sacrificar individuos por un gran objetivo, que iba en contra de su propia experiencia y de la rectitud que perseguía.
Pero al mismo tiempo, tenía que admitir que comparado con el yo puro de los piratas del sombrero de paja que podía traer mayor caos y destrucción, el comportamiento del CP9, aunque frío pero con objetivos claros y comprometido a mantener un cierto orden aunque un orden hipócrita, parecía tener algún tipo de racionalidad retorcida. Este mundo en realidad no es blanco y negro. La llamada justicia es mucho más complicada de lo que imaginaba. Justo cuando Kai se sentía incómodo y en conflicto por la justicia oscura del CP9, finalmente estalló el fatídico enfrentamiento en la cima de la Torre de la Justicia. Kai concentró de inmediato la mayor parte de su atención allí. Quería ver con claridad cómo sería la escena entre el chico del sombrero de paja, quien siempre obraba milagros, y Rob Luxy, el genio más poderoso del CP9 en 800 años. Este choque definitivo que representaba la libertad caótica y el orden oscuro. Boom. 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 Dos energías extremadamente poderosas, como dos cometas fuera de control, chocaron y explotaron salvajemente en el estrecho espacio en la cima de la Torre de la Justicia. Kai podía percibir claramente que Luxi había dominado los 6 estilos de Taijutsu hasta su máximo esplendor. Su afeitado era como una teletransportación, dejando un rastro de imágenes residuales a su paso. Su bloque de hierro era indestructible, resistiendo a los golpes de Luffy. Su pistola de dedos disparaba como una ametralladora, perforando el acero con facilidad. Su patada tragadora se transformaba en innumerables cortes de vacío, cortándolo todo a su alrededor. Aún más aterrador, también exhibía el poder despertado de la fruta gato de tipo animal, la forma pantera. Tras transformarse en una forma mitad humano, mitad pantera, su velocidad, fuerza y capacidad de recuperación aumentaron a un nivel increíble. Cada garra poseía un poder aterrador que podía destrozarlo todo. Y Luffy, enfrentándose a un oponente tan poderoso, también mostró un potencial y una tasa de crecimiento sin precedentes e impactantes. Kai podía sentir que el cuerpo de Luffy era de goma, con una flexibilidad y resistencia a los golpes inimaginables. La pistola de dedos de Luffy, tan potente como para penetrar el acero, aún podía causarle daño, pero su efecto se reducía considerablemente. Lo que más sorprendió a Kai fue que Luffy había desarrollado su propio y peculiar estilo de lucha. Podía sentir la sangre de Luffy corriendo por su cuerpo, su piel enrojecida por la congestión y el vapor que emanaba de su cuerpo. En este estado, la velocidad y la fuerza de Luffy habían aumentado a un nivel aterrador, suficiente para competir directamente con Luffy en forma leopardo. ¿Será esto, algún nuevo estilo de lucha basado en el poder de la fruta goma goma? Segunda marcha. El enfrentamiento definitivo entre Rokushiki y el poder de la fruta de goma. La colisión máxima de habilidades físicas y técnicas físicas. Una loca persecución de velocidad y rapidez. Un choque brutal de fuerza y poder. Lo que hizo palpitar aún más el corazón de Kai fue el invisible pero intenso choque de voluntades entre ambos. Aunque Kai quizá no comprendiera del todo el concepto de Osoku en ese momento, podía percibir claramente que tanto Luffy como Luxy exudaban un aura extremadamente poderosa, incuestionable, propia de reyes. Esta aura colisionaba y chocaba invisiblemente, afectando incluso el entorno y el flujo de energía. La intensidad de esta batalla, sus altos niveles de energía y su poder destructivo superaron con creces cualquier batalla que Kai hubiera presenciado. Era incluso más violenta y directa que el aura que emanaba casualmente del almirante Aokiji, con quien se había topado anteriormente. Kai estaba impactado. Siempre había pensado que Luffy era solo un hombre imprudente que dependía de su fruta del diablo y su pasión por el poder, pero esta batalla lo obligó a reevaluar el verdadero potencial del chico de sombrero de paja. Su ritmo de crecimiento era monstruoso. Su aparentemente simple fruta goma goma se había convertido en una forma de combate tan poderosa. Su aparentemente inocente fuerza de voluntad podía desatar un poder asombroso. Este tipo, tal vez realmente tenga el poder de cambiar el mundo. Por primera vez, Kai sintió un rastro de miedo real y sincero hacia Luffy. Justo cuando el enfrentamiento máximo entre Luffy y Luxy llegaba a su clímax y toda la Torre de la Justicia temblaba bajo su aterradora colisión, la percepción de Kai capturó inesperadamente otra voz débil pero extremadamente clara. Eso no es un sonido físico, sino un grito desde lo más profundo del alma. La fuente es Nico Robin, quien está prisionero en lo alto de la torre y parece haber perdido toda esperanza. Tal vez fue la amenaza de la Orden de Cazadores de Demonios lo que desencadenó su instinto de supervivencia,
Tal vez fue conmovida por la determinación de Luffy y los demás de salvarla a toda costa, o tal vez fue su profunda obsesión con la verdad de la historia que nunca se extinguió. Kai lo oyó vagamente. El grito desde lo más profundo del alma de Robin, lleno de dolor, lucha y un deseo extremadamente fuerte. Y quiero vivir. Este grito, como la flecha más afilada, penetró instantáneamente las capas de barreras frías en el corazón de Kai y atravesó ferozmente un rincón profundo de su alma que era igualmente frágil y también anhelaba sobrevivir y comprender. Él también tuvo sus momentos así. Cuando fue abandonado sin piedad por los piratas del sombrero de paja y se arrodilló solo en el frío muelle de Ciudad Susurrante. Cuando resultó gravemente herido y se enfrentó a la amenaza de muerte solo en el desierto. Cuando fue incomprendido y calumniado, pero no pudo refutarlo y solo pudo soportarlo en silencio en la oscuridad, había clamado en su corazón incontables veces. Anhelando vivir. Anhelando ser comprendido. Anhelando encontrar su propia luz. El grito de Robin pareció resonar con el anhelo profundo de su corazón, provocando que su corazón, que desde hacía mucho tiempo estaba acostumbrado a la frialdad y al entumecimiento, latiera violenta e incontrolablemente. De repente comprendió por qué Luffy y los demás estaban tan desesperados, incluso dispuestos a hacerse enemigos del mundo entero, para salvar a esta mujer. Porque las palabras quiero vivir son el llamado más instintivo y sincero de cualquier vida. Y proteger este llamado, quizás, es en sí mismo una especie de rectitud pura que trasciende la lógica y los pros y los contras. El corazón de Kai estaba nuevamente agitado. Sus puntos de vista sobre los piratas del sombrero de paja y su comprensión de la justicia parecieron tambalearse una vez más debido a este grito repentino. Sin embargo, la realidad no le dio mucho tiempo para pensar y vacilar. ¡Bum! 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 El rugido de la artillería se hizo más intenso y aterrador, como un trueno retumbante, viniendo de todas direcciones. El fuego de artillería destructor de demonios de la flota naval había comenzado a cubrir indiscriminadamente toda la isla judicial. Explosiones masivas resonaron por toda la isla. Los edificios se derrumbaron como bloques. El suelo tembló violentamente, como si fuera a hundirse en el fondo del océano en cualquier momento. Olas de energía destructiva rugieron en cada rincón. No lo duden más. Debemos evacuar de inmediato. Kai recuperó la conciencia, dejando atrás todos sus pensamientos y preocupaciones. Sobrevivir era su única y más importante tarea ahora. Inmediatamente ejerció su haki de observación al extremo, sin prestar más atención a la batalla en la cima de la Torre de la Justicia, ni a los gritos de Robin, sino que intentó hacer lo mejor que pudo para percibir el entorno que lo rodeaba, buscando la única forma posible de sobrevivir en los disparos y el caos. Los proyectiles llovían como gotas de lluvia, dejando largas llamas y emitiendo agudos chillidos. Cada explosión levantaba una enorme ráfaga de aire e innumerables escombros. La figura de Kai era como un veloz en medio de una violenta tormenta, su agilidad alcanzaba su límite. Podía sentir dónde caería el proyectil con unas décimas de segundo de antelación y así lo evitó por poco. Puede detectar las debilidades estructurales de los edificios y moverse rápidamente justo antes de que se derrumben. Puede detectar espacios seguros en corrientes de aire caóticas y usarlos para moverse a gran velocidad. Incluso podía detectar las entradas a alcantarillas subterráneas o algunos pasajes abandonados y usarlos para evitar el fuego de artillería terrestre. Esta es una carrera extrema de escape contra la muerte. Kai aprovecha al máximo sus habilidades de percepción, sigilo y velocidad de reacción, perfeccionadas en innumerables situaciones de vida o muerte. Necesitaba evitar a los soldados de la marina que se estaban desintegrando pero seguían disparando a ciegas. Necesita evitar a aquellos agentes del CP que podrían volverse locos debido a la orden de matar demonios. También necesitaba evitar el denso fuego de artillería que caía indiscriminadamente como un desastre natural. Sus nervios estaban al límite, su fuerza mental se estaba agotando rápidamente y sus viejas heridas le dolían ligeramente por el intenso ejercicio. Pero no se atrevió a detenerse y a relajarse ni un momento. Entre ráfagas de disparos, seguía corriendo hacia el pequeño puerto secreto que había descubierto previamente, ubicado bajo los acantilados en la ladera de la isla judicial. Podría haber una pequeña lancha rápida preparada por el CP-9 para su retirada, o algunos barcos de contrabando abandonados, o incluso, un tablón flotante lo suficientemente grande. Mientras podamos abandonar esta isla que está a punto de ser destruida.
Después de un escape emocionante y peligroso, Kai finalmente salió del área con el fuego de artillería más denso de la Orden Demon Slayer y llegó al pequeño puerto secreto escondido bajo los acantilados. El puerto estaba en completo desorden, evidentemente afectado por el fuego de artillería. Varias lanchas rápidas que parecían ser utilizadas por CP-42789 habían sido destruidas, dejando solo restos flotando en el agua. El corazón de Kai se hundió. ¿Es posible que ni siquiera aquí haya salida? Justo cuando sintió una punzada de desesperación, sus sentidos de repente captaron un bote atracado en un rincón relativamente intacto, escondido por una enorme roca, parecía un pequeño sampan usado por pescadores comunes. Este pequeño sampan fue abandonado aquí por alguna razón desconocida. Aunque está un poco deteriorado, la estructura principal parece estar intacta. Siempre hay una salida. El corazón de Kai saltó de alegría y corrió hacia el pequeño bote. Inspeccionó rápidamente el casco, con sentido del tacto y del olfato, confirmando que, aunque rudimentario, al menos seguía a flote y tenía un par de remos apenas utilizables. Ya es suficiente. Sin dudarlo, inmediatamente desató la cuerda, empujó el sampan hacia el mar agitado y luego saltó sobre él ágilmente. Justo cuando remaba con fuerza, tratando de alejarse de la isla de la muerte lo más rápido posible, dirigió su percepción una última vez hacia la isla judicial detrás de él, que se derrumbaba y ardía constantemente bajo el fuego de artillería. 0. Solicitar flores. Sintió que la batalla entre Luffy y Luffy parecía haber sido decidida, el aura tenaz de Luffy finalmente superó la fría intención asesina de Luffy. Sintió que los piratas del sombrero de paja parecían reunirse en cierta dirección, aunque exhaustos y heridos, sentían una alegría y una emoción indescriptibles. ¿Sería posible que, realmente hubieran logrado rescatar a Robin y Frankie? Entonces, sintió un aliento de vida que lo sorprendió y lo hizo extremadamente familiar. ¿Era el Golden Merry? Ese barco naufragado que creía innavegable había aparecido milagrosamente en el abismo de la cascada bajo la isla judicial, recogiendo a sus compañeros. Kai se conmovió profundamente de nuevo. Podía oír claramente el último grito de alegría del Merry, lleno de alegría y alivio. Milagros, estos tipos siempre parecen ser capaces de crear este tipo de milagros irrazonables. Kai retiró su percepción en silencio. Dejó de pensar en cosas que no podía comprender. Remaba con fuerza, dirigiendo el frágil bote como un pequeño barco después de una tormenta, sobre el mar todavía turbulento, donde flotaban innumerables escombros, navegaba cada vez más lejos de la isla judicial. Las explosiones y las llamas detrás de mí fueron reemplazadas gradualmente por el sonido de las olas y la oscuridad. Él escapó. Escapa de la isla que nunca duerme, que representa la autoridad absoluta del gobierno mundial, pero que finalmente se derrumba en caos y disparos. Cargando con el cansancio, el dolor y pensamientos más pesados y complicados, desapareció en el vasto océano. 0. Un nuevo viaje comienza de nuevo. Escapando del devastador fuego de artillería y del caos de la isla judicial, Kai estaba solo, conduciendo el frágil bote, a la deriva en el vasto océano. Los primeros días estuvieron llenos de emoción impulsada por la adrenalina y una sensación de vigilancia ante los perseguidores, aunque había una gran probabilidad de que no los hubiera. Pero cuando confirmó que había salido completamente de la zona de peligro y que el pequeño bote milagrosamente no se había deshecho por el viento y las olas, una indescriptible sensación de cansancio lo invadió como una marea. No es solo agotamiento físico. Durante la emocionante huida en la isla judicial, casi agotó todas sus fuerzas físicas y su mente estaba en un estado de alta tensión. Lo que lo dejó aún más exhausto fue la conmoción y la emoción en su corazón. Estaba flotando solo en esa jaula azul interminable. Durante el día, el sol abrasador quemaba la piel. La luz cegadora que se reflejaba en el mar, aunque no podía verla, sentía la energía abrasadora, lo irritaba e inquietaba. Por la noche, hay un frío que penetra hasta la médula de los huesos, y una oscuridad que palpita y una soledad que parece haber existido desde tiempos inmemoriales. Los alimentos y el agua dulce también se convirtieron en problemas graves. Tenía tanta prisa por escapar de la isla judicial que no tuvo tiempo de preparar suficientes suministros. En el sampan solo quedaban algunos restos del dueño anterior y medio cubo de agua de lluvia fangosa.
Debe asignar estos recursos de forma extremadamente económica, completándolos con sus habilidades limitadas, como intentar encontrar bancos de peces usando la percepción, capturarlos con herramientas simples o recolectar agua de lluvia. El hambre y la sed, como dos serpientes venenosas, royeron constantemente su voluntad. Sin embargo, comparado con el sufrimiento físico, este período de soledad a la deriva en el mar también le dio a Kai una oportunidad sin precedentes para calmarse por completo y pensar. No hay persecución de misiones, no hay amenazas de enemigos ni interferencias de información externa. Solo estaba él y ese vasto y silencioso océano. En su mente, comenzó a reproducir incontrolablemente lo que vio, oyó, sintió y pensó en Butter Seven y Judicial Island. Las acciones casi locas de los piratas del sombrero de paja, su determinación de convertir al mundo entero en su enemigo por sus amigos y el vínculo aparentemente inquebrantable entre ellos. El grito de quiero vivir. Y la aparición milagrosa de Merry al final, todo eso tocó profundamente un rincón de su corazón que llevaba mucho tiempo congelado. Tuvo que admitir que ese tipo de emoción pura y acción imprudente tenían una fuerza poderosa que no podía comprender, pero tampoco podía negar por completo. La llamada justicia oscura del CP9 y su crueldad al utilizar cualquier medio necesario para mantener el orden. La conspiración y la oscuridad que se esconden bajo la majestuosa apariencia del gobierno mundial. La aterradora sombra del arma ancestral Plutón, suficiente para destruir el mundo, todo esto lo hizo más escéptico y cauteloso ante el llamado orden y la autoridad. Y están las enseñanzas del mayor Fujitora, sobre la justicia recta, sobre la importancia del corazón, sobre mantener la claridad incluso en la oscuridad, caos y orden, libertad y moderación, emoción y razón, ideal y realidad, todo tipo de pensamientos, imágenes, sonidos y emociones, como corrientes subterráneas en oleada, se entrelazaban constantemente, chocaban y entraban en conflicto en su mente. Se sintió como si estuviera parado en una enorme encrucijada, rodeado de niebla e incapaz de ver la dirección con claridad. Sichuan. Capítulo 67. La caza de los cuatro emperadores. Una vez pensó que había encontrado su camino. Convertirse en un cazador de recompensas despiadado y eficiente, perfeccionar sus habilidades, acumular fuerza y, en última instancia, demostrar su valía a quienes lo traicionaron y ejecutar justicia a su manera. Pero después de experimentar el incidente de Judicial Island, parecía tener algunas dudas sobre este camino. ¿Acaso confiar únicamente en la propia fuerza para cazar a unos cuantos piratas malvados realmente cambiará algo? Frente a los 7 señores de la guerra del mar como Crocodile, frente a una organización masiva oculta en las sombras como CP9, frente a un coloso con poder absoluto como el gobierno mundial, el poder de un individuo parece insignificante e impotente. El comportamiento aparentemente caótico y destructivo de los piratas del sombrero de paja en realidad cambió el destino de un país y sacudió la autoridad del gobierno mundial. ¿Podría ser que, el camino aparentemente ingenuo y estúpido sea en realidad más cercano al camino correcto? No. Kai rechazó la idea inmediatamente. No podía estar de acuerdo con el comportamiento imprudente de los piratas del sombrero de paja que puso a innumerables personas en peligro. Esa no era la justicia que él quería. Entonces, ¿qué camino eligió Fujitora Senpai? ¿Unirse a la marina y cambiar las cosas desde dentro? Este parece un camino más constructivo, con más probabilidades de generar un cambio a largo plazo. Sin embargo, la oscuridad y la corrupción dentro de la marina, así como su propia desconfianza hacia el colectivo y la autoridad, lo hacían sentir profundamente dubitativo y resistente. Además, una vez que se une a la marina, debe cumplir con sus reglas y órdenes, y puede verse obligado a hacer cosas que vayan en contra de su propia conciencia, o incluso, oponerse completamente a la persona con la que quiere ajustar cuentas, los piratas del sombrero de paja, y convertirse en un verdadero enemigo. Kai sintió que sus valores estaban siendo impactados y remodelados constantemente. Sus experiencias pasadas le hicieron odiar el caos y la traición y desear el orden y el poder. 20 de junio. Pero lo que vio en Judicial Island le hizo desconfiar de la hipocresía y la crueldad que ese orden podía acarrear. Comenzó a reexaminar la palabra justicia. El caos puro, como un incendio fuera de control, solo traerá destrucción y ruina, y eso no es justicia. Un orden simple, si se basa en mentiras, opresión y sacrificio de inocentes, no es justicia y puede ser incluso un mal mayor.
La justicia benévola de la que hablaba el mayor Fujitora suena hermosa, pero en opinión de Kai, parece demasiado idealista y difícil de realizar plenamente en la realidad. Este mundo es demasiado complejo y el corazón de las personas es demasiado impredecible. Muchas veces, no hay opción que pueda tener lo mejor de ambos mundos. Después de pensarlo y lucharlo repetidamente, el corazón de Kai gradualmente comenzó a inclinarse hacia una idea más pragmática y dura. Quizás la verdadera justicia no sea algo fijo, sino más bien una especie de equilibrio dinámico. Un orden que requiere una fuerza inmensa para mantenerse, uno que pueda minimizar el caos y el mal. Este orden no tiene por qué ser perfecto, ni siquiera completamente brillante. Para mantener este orden, para prevenir un caos y un desastre aún mayores, quizás, a veces es realmente necesario un mal necesario. Se requieren medidas despiadadas y decisión. Hay que pagar un precio, aceptable. Este pensamiento lo hizo sentir un poco incómodo, porque parecía tener algunas similitudes con Dark Justice de CP9. Pero también sentía que había una diferencia esencial entre ambos. El CP9 busca mantener el dominio del gobierno mundial y los dragones celestiales, y encubrir la verdad histórica. Su mal necesario se basa en el egoísmo y la hipocresía. El objetivo final del orden que él favorece debería ser proteger a más personas inocentes y establecer un entorno relativamente justo donde la mayoría de la gente pueda vivir en paz. Se trata de un tipo de orden que es y más despiadada, más orientada a los resultados, pero también potencialmente más efectiva. Kai no sabía si esta idea era correcta, pero sentía que parecía estar más cerca de la verdadera naturaleza de este mundo cruel y más en línea con su estado de ánimo y situación actuales. Ya no tenía expectativas demasiado idealistas de justicia como antes, ni estaba completamente impulsado por el odio y la venganza como cuando fue traicionado. Su corazón parecía estar cambiando hacia una dirección más fría, más pragmática y más peligrosa. Por supuesto, todo esto es solo una idea vaga. Todavía necesita más tiempo y más experiencia para verificar, corregir y determinar finalmente su propio y único Tao. Justo cuando Kai estaba inmerso en profundos pensamientos sobre la justicia y el camino futuro, y al mismo tiempo luchando duramente contra el hambre, la sed y la fatiga, un encuentro inesperado interrumpió su deriva. Ese día, el mar todavía estaba tan tranquilo como un espejo, pero el cuerpo de Kai estaba extremadamente débil. Había terminado el último trago de agua fresca que había traído consigo, tenía los labios agrietados y su conciencia comenzaba a volverse un poco borrosa. Sabía que si no conseguía suministros, podría quedar enterrado en ese vasto océano. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, su percepción de repente captó un objeto relativamente grande que se acercaba. Es un barco. Y a juzgar por su majestuosidad, pulcritud, orden y disciplina, es en realidad un barco de patrulla naval. El corazón de Kai dio un vuelco. ¿La marina? ¿Por qué estaban en esta zona remota? ¿Buscaban a los criminales que escaparon de la isla judicial? ¿O, me perseguían a mí? Su primera reacción fue ocultar su presencia de inmediato. Se obligó a concentrarse, reprimiendo al máximo su débil presencia, acurrucándose en un rincón del sampán, intentando parecer un simple objeto flotante. No quería tener ningún conflicto con la marina en ese momento, en un estado tan débil. Sin embargo, el barco patrullero de la marina no parecía simplemente haberse ido. Se acercó lentamente y finalmente se detuvo no lejos del pequeño bote de Kai. Kai podía sentir claramente que los marineros a bordo miraban con curiosidad su extraño barquito y al náufrago que estaba acurrucado en él y parecía moribundo. Hola. Gente del pequeño bote de abajo. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Una voz fuerte salió de la lancha patrullera. Kai no respondió y permaneció en un estado comatoso, mientras percibía atentamente la respiración y las intenciones de todos en la nave. Después de un rato, como si vieran que Kai no respondía, un pequeño bote fue bajado del barco patrulla y varios soldados de la marina remaron hasta allí. Al frente del grupo se encontraba un oficial con rango de coronel. Cuando el aliento del oficial se acercó, el corazón de Kai se movió levemente. Ese aliento, ¿le resultaba familiar? Buscó con ahínco en su memoria. Pronto lo recordó. Ese aliento, con su esquiva, pero inusualmente persistente y penetrante sensación de humo, era Smoker. El capitán de la marina, quizás ya había sido ascendido. Que poseía el poder de la fruta del humo natural que había conocido en Roguetown. ¿Por qué está aquí?
Kai se sintió aún más sorprendido y alerta. Smoker es un conocido alborotador que persigue sin descanso a los piratas, y a todo lo que considere malvado. El fumador obviamente también notó a la víctima en el sampan, cuyo aliento era débil pero parecía un poco inusual. Ordenó a sus hombres que detuvieran el bote y se quedó en la proa, mirando atentamente a Kai con sus ojos de halcón. Kai podía sentir el fuerte escrutinio. De repente, Smoker frunció el ceño. Parecía reconocer algo. Esta aura, y este cuchillo. La mirada de Smoker se posó en el bastón calma que Kai sostenía con fuerza. ¿Eres el cazador ciego calma que apareció en Arabasta? Kai se quedó atónito. No esperaba que Smoker lo recordara. Y lo reconociera. Quizás por su inteligencia o por su ceguera excepcional. Ahora que me han reconocido ya no tiene sentido fingir más. Kai abrió lentamente los ojos, aunque aún estaban vacíos, levantó la cabeza y miró hacia Smoker. Su voz sonaba un poco ronca por la debilidad. Coronel Smoker, o general de brigada. No estaba seguro del rango del otro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cuando Smoker vio a Kai despertar y gritó su nombre directamente, aunque podría haber adivinado mal su rango, la vigilancia en sus ojos se hizo aún más fuerte. ¿Qué haces aquí? ¿Pareces escapado de la isla judicial? La voz de Smoker era baja y potente, llena de opresión. Kai no respondió directamente, sino que preguntó. La marina no está aquí solo de turismo, ¿verdad? ¿Será que también están cazando a la presa que escapó de la isla judicial? El fumador resopló fríamente pero no lo negó. Debes tener muy claro lo que ocurrió en Judicial Island. Muchos piratas y criminales malvados escaparon de allí. Nos ordenaron patrullar e interceptar aquí. Sus ojos recorrieron a Kai bruscamente otra vez. Aunque no eres un pirata recompensado, apareciste en este momento y lugar, y parecías tan avergonzado, es difícil no sospechar. Kai se quedó en silencio. Sabía que su situación actual era muy desfavorable. Debido a su cuerpo débil y al hecho de que fue capturado por la marina, no podría resistirse si quisieran llevárselo para investigarlo. Justo cuando Kai estaba pensando en cómo responder, Smoker repentinamente cambió de tema e hizo una sugerencia inesperada a Kai. Pero, Smoker miró a Kai, con una mirada complicada brillando en sus ojos. He escuchado algunos rumores sobre ti. El cazador ciego es tranquilo y poderoso, especialmente bueno en el rastreo y la percepción. Y, parece que solo atacan a aquellos piratas que han cometido muchas malas acciones. Kai no lo admitió ni lo negó, simplemente miró a Smoker con calma. A Smoker no pareció importarle su reacción y continuó. Actualmente estamos cazando a un líder pirata muy astuto que escapó de la isla judicial. Este tipo es bastante fuerte y muy bueno ocultando sus huellas. Lo perdimos varias veces. Considerando que usted no es nuestro enemigo, al menos no todavía, y puede tener alguna información sobre la caótica situación en la isla judicial, me gustaría extenderle una invitación temporal e informal a la cooperación. Grupo. ¿Cooperación? Kai levantó las cejas. Así es. Smoker asintió. Usa tu percepción para ayudarnos a encontrar y capturar al fugitivo. A cambio, podemos proporcionarle alimentos muy necesarios, agua fresca y asistencia médica y, al final de su misión, podemos transportarlo al puerto seguro más cercano. La sugerencia de Nine Smoker hizo dudar a Kai. ¿Cooperar con la marina? Esto contradecía su principio de reserva y desconfianza hacia la marina. Además, si se acercaba demasiado a la marina, ¿se revelarían su identidad y su pasado? ¿Acarrearía problemas innecesarios? 9. Sin embargo, la situación actual es realmente muy mala. Necesitaba urgentemente comida y agua para recuperar fuerzas, y también necesitaba abandonar el vasto océano lo antes posible. Las condiciones propuestas por Smoker fueron sin duda una ayuda oportuna para él. Además y una colaboración limitada con este oficial naval aparentemente relativamente recto y tenaz y podría realmente permitirle comprender mejor las operaciones internas de la Armada y la supuesta justicia desde otra perspectiva. Esto parecía coincidir con su deseo previo de explorar la forma del orden. Más importante aún, Smoker, Kai podía sentir que, aunque era terco y odiaba el mal, no tenía el aura corrupta de un burócrata, ni la fría oscuridad del CP9. Parece querer genuinamente defender cierto tipo de justicia, aunque ese tipo de justicia pueda ser un poco paranoica. Al trabajar con esa gente los riesgos parecen relativamente controlables.
Después de una rápida e intensa lucha interna, Kai finalmente tomó una decisión. Bien. Miró a, percibido, Smoker y asintió lentamente. Acepto tu propuesta. Sin embargo, yo solo soy responsable de proporcionar inteligencia y seguimiento, y la operación de captura la llevará a cabo su armada. Además, necesito irme inmediatamente después de completar la misión. Expuso sus condiciones, manteniendo la vigilancia y la distancia necesarias. Smoker no pareció sorprendido por la decisión y cautela de Kai, y también asintió. Está bien. Mientras puedas ayudarnos a encontrar el objetivo, todo lo demás será fácil. De esta manera se llegó a una extraña y temporal cooperación entre la Armada y el antiguo pirata, ahora Bounty Hunter 4-4. Kai fue llevado a un barco patrulla de la Marina. Recibió alimentos muy necesarios, agua fresca y tratamiento médico. El médico del barco quedó en shock cuando vio la magnitud de sus heridas y era difícil imaginar cómo había podido permanecer a la deriva en ese estado durante tantos días. Tras recuperar algo de fuerza, se dedicó inmediatamente a la cooperación. Desató su haki de observación sin reservas, escaneando el vasto mar circundante como el radar más sofisticado. Distinguió cuidadosamente los diversos olores que flotaban en la brisa del mar, escuchó los tenues sonidos ocultos bajo las olas y captó las fluctuaciones de energía que podrían indicar los rastros del fugitivo. Pronto, Kai, con su poderosa capacidad de búsqueda que superaba con creces la del radar naval y los exploradores comunes, capturó el rastro de energía extremadamente débil pero único dejado por el líder pirata fugitivo. Lo encontré. Kai señaló al suroeste. A unas 15 millas náuticas de distancia, moviéndose a velocidad media, su respiración es muy débil, pero aún está escondido. Smoker inmediatamente dio la orden para que la lancha patrullera los persiguiera a toda velocidad. Durante la persecución posterior, las habilidades que Kai demostró impresionaron a todos los soldados navales en el barco, algunos incluso dijeron que estaban sorprendidos. Puede predecir de antemano cuando el fugitivo cambiará de dirección. Puede identificar con precisión las trampas y pistas engañosas que ponen los fugitivos. Incluso podía sentir las fluctuaciones emocionales del fugitivo causadas por la tensión y el miedo, y así juzgar su posible próximo movimiento. Bajo su precisa guía, el buque patrulla naval parecía tener el ojo en el cielo, aferrándose firmemente al astuto fugitivo y acortando constantemente la distancia. Finalmente, el fugitivo se vio obligado a vivir una situación desesperada en un mar lleno de arrecifes. Inevitablemente estalló una batalla de captura. Capítulo 68. Evaluación de la fuerza. Aunque se acordó que la Marina sería responsable de la operación de captura, durante la batalla, el cuadro pirata luchó duro y mostró una fuerza considerable, causando considerables problemas a los soldados de la Marina. En el momento crítico, Kai accidentalmente disparó 2 veces. Una fue una advertencia temprana que le permitió a Smoker evitar un ataque furtivo fatal. Otra fue una piedra bien lanzada que interrumpió el intento del fugitivo de lanzar un movimiento poderoso. Al final, con la ayuda de Kai y los esfuerzos personales de Smoker, el líder pirata fugitivo fue capturado con éxito. Durante todo el proceso de cooperación, aunque Kai no hablaba mucho y siempre mantenía una distancia fría, la increíble percepción que mostraba y la poderosa capacidad de combate que mostraba en los momentos críticos, aunque solo era la punta del iceberg, impresionó por completo a toda la armada del barco. Miraron a ese taciturno ciego con ojos que ya no estaban llenos de desprecio y sospecha, sino de asombro y un dejo de curiosidad. ¿Quién es este cazador ciego Jinxin? ¿Cuántos secretos esconde? A través de esta breve cooperación con la Marina, Kai también adquirió una comprensión más intuitiva y diversa de esta organización. El estilo inquebrantable e intrépido de Smoker y sus soldados, así como su dedicación a atrapar criminales, sin importar sus motivaciones, también le hicieron ver un poco el poder y el valor del orden. Tal vez, la Marina no es tan mala como imaginaba. Por supuesto, esto estaba lejos de ser suficiente para cambiar su visión general de la Marina, y mucho menos para hacerle querer unirse. Pero al menos, esta cooperación ha añadido un pequeño peso a la compleja balanza de su corazón, que puede afectar sus decisiones futuras. Para Kai, la corta estancia en el barco patrulla naval fue una experiencia bastante extraña.
Aunque todavía mantenía un alto grado de vigilancia y alienación, y trataba de evitar el contacto innecesario con los soldados de la Marina, como un recolector de información natural, todavía usaba su poderosa percepción, así como la comunicación limitada con Smoker, o el otro oficial relativamente recto, y algunos soldados de base, para obtener una comprensión más específica y profunda de la enorme organización de la Marina. Ya no veía a la Armada únicamente a través de rumores y estereotipos externos, sino que pudo vislumbrar su funcionamiento interno. Podía sentir que los 10 soldados navales en el barco patrullero, aunque todos vestían el mismo uniforme, no eran exactamente iguales. La mayoría de los soldados están imbuidos de una obediencia absoluta a las órdenes y una especie de agotamiento profesional ligeramente insensible. Realizan misiones de patrullaje y arresto día tras día. Quizás alguna vez albergaron ideales de justicia en sus corazones, pero la aburrida y peligrosa realidad los ha desgastado desde hace mucho tiempo. Pero también hay un pequeño número de jóvenes soldados cuya percepción aún brilla con ansias de justicia y expectativas de futuro. Hablarán en privado de las hazañas de los héroes navales o se quejarán del estilo burocrático de algunos superiores. A través de una comunicación limitada con ese oficial, Smoker, por ejemplo, aunque Smoker tenía una personalidad dura, no le importaba revelar algo de información de sentido común dentro del alcance de sus funciones a Kai, quien había demostrado su fuerza y no era hostil, y escuchando a escondidas las conversaciones de otros oficiales en el barco, Kai aprendió que la Marina no parecía ser una entidad monolítica. Oyó hablar vagamente de halcones y palomas. Parece que algunos oficiales navales de alto rango, representados por Akainu, abogan por el uso de la fuerza absoluta para imponer una justicia absoluta, adoptan una política de tolerancia cero y sangre férrea hacia los piratas y mantienen la autoridad del gobierno mundial a toda costa. La otra parte de la armada, representada por Aokigyo Sengoku, o tal vez incluso algunos de los aliados potenciales de Fujitora, es relativamente moderada, se centra más en proteger a los civiles, cree que la justicia debe tener en cuenta los sentimientos humanos y las circunstancias reales, y mantiene una actitud más compleja o pragmática hacia algunos piratas o el sistema de los 7 señores de la guerra que no son extremadamente malvados. También aprendió sobre la compleja actitud de la Armada hacia diferentes potencias. La Armada considera a los 4 emperadores como la mayor amenaza y objetivos que deben ser contenidos, pero también parece sentirse difícil e impotente debido a la brecha en la fuerza. La actitud dentro de la Armada hacia los 7 señores de la Guerra del Mar está aún más dividida. Algunos los ven como un mal necesario que puede usarse para contener a los 4 emperadores y estabilizar la situación. Otros los odian profundamente y creen que son una mancha en la justicia de la Armada. Smoker, obviamente, pertenece a este último grupo. En cuanto al gobierno mundial y los dragones celestiales, la mayor parte de la armada parecía mantener una actitud de respeto y obediencia absoluta. Aunque albergaban dudas o insatisfacción en sus corazones, no se atrevían a expresarlas fácilmente. Esta información le dio a Kai una comprensión más tridimensional y profunda de la Marina como organización. Se dio cuenta de que la Armada no era un simple representante simbólico de la justicia, sino un conjunto complejo lleno de contradicciones, facciones, conflictos de intereses y voces diferentes. Hay huesos duros como Smoker que se aferra obstinadamente a su propia justicia, hay burócratas corruptos que engañan a sus superiores y subordinados, como el que conoció en la ciudad de Yaoquan, y también hay idealistas como Fujitora que intentan luchar duro dentro del sistema. Este descubrimiento no hizo que Kai se sintiera más favorable hacia la Marina, pero al menos le hizo comprender que no podía simplemente considerar a todos los miembros de la Marina como enemigos o amigos. Si realmente tiene que lidiar con esta enorme organización en el futuro, necesita ser más cuidadoso al discernir y juzgar. Sin embargo, justo cuando Kai observaba y pensaba tranquilamente en el barco de guerra, un problema que no había previsto se estaba gestando silenciosamente. La noticia de la cooperación de Kai con el barco patrullero naval se filtró inevitablemente. Tal vez su colaboración en la caza de los fugitivos había llevado a que fueran vistos por otros barcos en aguas cercanas, como cazarrecompensas que también buscaban a sus objetivos, o simplemente espías de los piratas. Tal vez algunos soldados u oficiales dentro de la Marina, después de regresar al puerto, difundieron esta extraña historia. Un poderoso cazador de recompensas ciego ayudó a la Marina a capturar fugitivos, como un logro de combate o un chisme. O tal vez, algunos agentes de inteligencia que habían estado vigilando los movimientos de Kai recibieron la noticia a través de canales especiales.
Independientemente del proceso, el resultado fue que la noticia de que Blind Hunter está cooperando silenciosamente con la Marina se extendió rápidamente como un virus en algunos canales subterráneos en la primera mitad de Grand Line. Esta noticia causó inmediatamente un gran revuelo e intensificó aún más las especulaciones y rumores previos sobre la colusión de Kai con el gobierno. En el mundo subterráneo que cree en la lógica simple de el enemigo de mi enemigo es mi amigo y la marina y los piratas cazadores de recompensa son irreconciliables, la cooperación de Kai con la marina fue interpretada por muchos como una señal de rendición o colusión. Algunos cazarrecompensas que habían entrado en contacto con Kai o solo habían oído su nombre comenzaron a mantenerse alejados de él. Creían que Kai era sucio y tenía conexiones con la marina, lo que podría causarles problemas, o que era simplemente un encubierto colocado entre ellos por la marina. Algunos piratas o fuerzas del mercado negro que guardaban rencor contra Kai o estaban celosos de su reputación se regodearon por su desgracia e incluso comenzaron a difundir en secreto rumores más viles, retratando a Kai como un completo lacayo del gobierno que traicionó a sus camaradas y ayudó al mal. Incluso los traficantes de inteligencia que alguna vez habían intercambiado información con Kai se volvieron más sutiles en su actitud. Algunas personas pensaron que dado que Kai tenía acceso a la marina, lo cual creyeron erróneamente, podría ser más valioso, y trataron de usar esto para aumentar el precio de la inteligencia. Otros, temiendo que acercarse demasiado a Kai les traería problemas, comenzaron a distanciarse de él e incluso se negaron a proporcionarle información confidencial. Kai rápidamente sintió el cambio. Cuando terminó su cooperación con la Marina y llegó a la nueva ciudad portuaria, descubrió que dondequiera que iba, parecía sentir más miradas extrañas y cautelosas de quienes lo rodeaban, percepción. Algunas figuras del inframundo que solían ser bastante amables con él ahora lo evitan cuando lo ven. Su deseo de obtener inteligencia más profunda se ha vuelto más difícil y costoso que antes. Le impusieron el sombrero invisible de colusión con el gobierno en la cabeza. Kai sintió una profunda sensación de agotamiento y ironía. Era evidente que desconfiaba de la marina y la odiaba. Incluso se podría decir que la odiaba. Su decisión de cooperar con Smoker fue simplemente una medida temporal y un beneficio mutuo. Pero solo ese contacto breve e informal fue suficiente para etiquetarlo completamente como impuro en ese mundo subterráneo donde el blanco y el negro están claramente definidos. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. Una vez más experimentó lo que se siente ser incomprendido y estigmatizado. Y esta vez, parece ser más grave que el del barco sombrero de paja, y el impacto también es más amplio. Sabía que las explicaciones eran inútiles. En este mundo la gente tiende a creer solo lo que quiere creer. Cuanto más explica, más probable es que esté encubriendo algo. En ese caso entonces, no hace falta ninguna explicación. Los ojos de Kai se volvieron aún más fríos. Dado que el mundo lo etiqueta tan fácilmente, bien podría convertir esas etiquetas en su motivación para seguir adelante y disfrazarse. Que aquellos que le temen, especulan sobre él o incluso son hostiles hacia él, nunca vean su verdadero corazón ni su verdadero propósito. Utilizará mayor fuerza y medios más despiadados para responder a estos rumores y dudas. Que todos sepan que la meditación del cazador ciego no es algo que pueda ser manipulado o calumniado. Después de entregar a Kai sano y salvo a una gran ciudad portuaria, Stelbone Island, una isla famosa por su industria pesada y comercio de armas, Smoker, o el otro oficial, también cumplió su promesa. Cuando Kai estaba a punto de bajarse del barco e irse, Smoker tomó la iniciativa de encontrarlo por primera vez. Este oficial naval, que siempre fue conocido por su dureza y seriedad, miró a Kai con una mirada complicada en sus ojos. Cálmate, la voz de Smoker aún era baja, pero parecía haber perdido algo de su agudeza anterior. Gracias por tu ayuda esta vez. Si no fuera por ti, ese tipo astuto probablemente habría escapado nuevamente. Esta fue la primera vez que expresó claramente su gratitud a Kai. Kai simplemente asintió levemente y no dijo nada. Smoker hizo una pausa, como si sopesara sus palabras, y luego continuó. He leído tu información, puede que haya algunos registros simples sobre cazar recompensas dentro de la marina, y también he escuchado algunos rumores sobre ti. Eres muy poderoso, y. Tu estilo de hacer las cosas parece ser diferente al de otros cazarrecompensas que solo se preocupan por el dinero. Su mirada se hizo aún más profunda.
Para alguien como tú, permanecer fuera del sistema no es una solución a largo plazo. Los peligros en la segunda mitad de Grand Line están mucho más allá de tu imaginación. Sin una organización fuerte en la que apoyarse, la fuerza personal puede fácilmente ser absorbida. Hizo una pausa, como si ya hubiera tomado una decisión, y dijo en tono sugerente. Si estás dispuesto, la puerta de la marina puede estar abierta para ti. Con tu fuerza y habilidad, siempre y cuando te sometas a cierta revisión y entrenamiento necesarios, puedes llegar a ser una fuerza importante en la defensa de la justicia en el futuro. Esto casi podría considerarse una señal de reclutamiento. Si bien no era una invitación formal, viniendo de un oficial naval tan prometedor e íntegro como Smoker, tenía un peso considerable. Quizás también representaba una prueba por parte de ciertas facciones dentro de la Armada, las más pragmáticas o las que valoran el talento, para una figura gris como Kai, una figura poderosa cuya postura no era explícitamente hostil. Ante esta repentina rama de olivo, el corazón de Kai no se conmovió en absoluto. ¿Unirse a la Marina? Esta idea solo cruzó por su mente antes de rechazarla por completo. Dejando a un lado sus complejos sentimientos y rencores internos hacia la Marina, su identidad oculta, un exmiembro de los piratas del sombrero de paja, y el juramento que llevaba significaban que estaba condenado a no poder integrarse verdaderamente en el sistema de la Marina. Es más, lo que anhelaba era la libertad y el poder de controlar su propio destino. La disciplina y las limitaciones de la Marina le resultaban inaceptables. Gracias por su amabilidad, señor. El tono de Kai era tranquilo y distante, y rechazó directamente la indirecta. Pero estoy acostumbrado a estar solo. Me temo que las reglas de la Marina no son adecuadas para mí. 20 Smoker no pareció sorprendido por la respuesta de Kai. Simplemente miró profundamente a Kai y asintió. Cada uno tiene sus propias aspiraciones, no los forzaré. Sin embargo, todavía quiero recordaros que no os desviéis del buen camino. Tu poder es grande, pero si lo usas en el lugar equivocado, solo traerá desastre. Lo recordaré. Kai respondió con calma. Entonces ten cuidado. El fumador dijo esto la última vez, luego se dio la vuelta y se fue. Kai no se quedó más tiempo. Tomó su sencilla bolsa, agarró con fuerza la navaja Jingxin, bajó del barco patrulla y pisó tierra firme. El breve encuentro con la Marina terminó aquí. Al final, él y ellos tomaron caminos diferentes. Necesitaba encontrar un lugar donde descansar, no solo para recuperar la fuerza física y mental consumida por la deriva en el mar y la batalla anterior, sino también para reevaluar su propia fuerza y planificar la siguiente dirección de práctica. Stellbone Island, como isla famosa por el comercio de armas y la industria pesada, también es caótica, pero también significa que es más fácil encontrar lugares adecuados para el entrenamiento, como fábricas o minas abandonadas, y también es más fácil obtener algunos recursos para mejorar el poder duro como equipo de entrenamiento especial, o pedirle a alguien que cree accesorios de armas que sean más adecuados para ti, etc. Kai encontró un almacén abandonado, remoto pero relativamente seguro, donde establecerse temporalmente. Luego comenzó un período de profunda autorreflexión y evaluación de fortalezas. Lo que vio y oyó en la isla judicial, especialmente el estremecedor enfrentamiento entre Luffy y Luxi, y el aterrador poder del mar helado mostrado casualmente por el almirante de la armada Aokiji, fueron como campanas de alarma, recordándole constantemente la enorme brecha entre él y las personas verdaderamente poderosas más importantes de este mundo. Su fuerza actual podría ser suficiente para ubicarlo entre los mejores cazadores de la primera mitad de Grand Line, e incluso podría competir con algunos capitanes piratas con recompensas superiores a los 100 millones. Sin embargo, si esta fuerza se concentra en el nuevo mundo de la segunda mitad, en los campos de batalla donde los monstruos abundan, me temo, estará lejos de ser suficiente. Aunque su Haki de observación ha alcanzado un nivel extremadamente alto bajo la guía del mayor Fujitora, puede predecir el futuro corto y sentir la respiración y las emociones de todas las cosas. Sin embargo, cuando se enfrenta a un oponente extremadamente rápido, como un usuario de fruta del diablo que ha dominado la esencia del afeitado o tiene la capacidad de moverse a gran velocidad, la diferencia de tiempo prevista puede no ser suficiente para que realice una evasión perfecta. Además, el efecto defensivo del Haki de observación es relativamente limitado contra ciertos ataques que pueden cubrir un área grande o tener una penetración especial.
Aunque sus habilidades físicas y con la espada se integraron con su capacidad de percepción y se volvieron misteriosas, en términos de fuerza pura, velocidad y la dureza de sus habilidades, todavía tenía deficiencias obvias en comparación con aquellas personas fuertes que habían sido templadas desde la infancia o poseían talentos de alto nivel. Aunque sus ataques eran precisos y letales, carecían del poder explosivo para destruir decisivamente a un enemigo poderoso de frente. Aunque su defensa se basa en esquivar y bloquear, carece de la defensa absoluta para soportar ataques fuertes. Capítulo 69. A la caza de los piratas del sombrero de paja. Usándolos como sacrificio. Su recién despertado haki de armamento era su mayor debilidad. Aunque apenas podía cubrir armas o el cuerpo durante un breve período de ataque y defensa, su dureza, alcance y resistencia distaban mucho de cumplir con los requisitos del combate real. Cuando te enfrentas a un oponente que es verdaderamente competente en armamentaki, sus ataques pueden no ser capaces de atravesar su defensa, mientras que los ataques del oponente pueden penetrar fácilmente su defensa y causarle un daño fatal. No. Esto no puede continuar. El corazón de Kai se llenó de una profunda sensación de crisis y urgencia. Necesitaba desesperadamente fortalecerse. Más fuerte en todos los aspectos. Es necesario mejorar aún más el haki de observación para aumentar la precisión y la sincronización de la predicción, y para mejorar la capacidad de percibir y analizar entornos más complejos y auras más poderosas. Las técnicas físicas y de espada requieren un juego de pies excepcional y golpes precisos, a la vez que aumentan significativamente la fuerza, la velocidad y la potencia de los movimientos. Necesita desarrollar un movimiento verdaderamente poderoso, propio y capaz de matar de un solo golpe. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Este pensamiento ardía como una llama en su corazón. Se sentía como si hubiera regresado a aquella época, abandonado en una isla desierta, practicando frenéticamente para sobrevivir. No. Tenía aún más sed de poder que antes. Porque sabía que esta vez ya no se enfrentaba a bestias y matones comunes, sino a una existencia aterradora que podría encontrar en el futuro, una que realmente podría sacudir el mundo. Kai entró en acción. Usó la recompensa restante para comprar un equipo especial extremadamente pesado para soportar peso en el mercado negro de Stelbone Island, hecho de restos de piedra marina mezclada con metales comunes. Podía entrenar la fuerza y simular, hasta cierto punto, la sensación de luchar contra una superpotencia. También encontró una enorme mina abandonada en las profundidades del subsuelo como su nuevo lugar de práctica. El ambiente allí es duro, con aire enrarecido lleno de diversos gases peligrosos y formaciones rocosas inestables, pero está lo suficientemente aislado como para que nada lo perturbe. Decidió realizar otra ronda de entrenamiento a puerta cerrada aquí, para lograr un avance en su haki de armamento. Kai estaba sentado con las piernas cruzadas en lo profundo de la oscura y húmeda mina. Un silencio sepulcral lo rodeaba, con solo el ocasional sonido del agua goteando de las grietas de las rocas y el latido constante y fuerte de su propio corazón. Dejó de lado todos los pensamientos que lo distraían, concentró su mente y comenzó a atacar con todas sus fuerzas la barrera que le impedía dominar el haki de armamento. Recordó las enseñanzas del mayor Fujitora. La combinación de intención y energía, cubrir y penetrar, de la parte al todo. Recordó la sensación de tocar la palma y la espada de Fujitora Senpai, cubierta de haki. Esa dureza más allá de la materia, esa energía abrumadora y pesada, esa fuerza de voluntad que se sentía como sustancia. Recordó las formas en que había sentido a los poderosos guerreros usando el haki de armamento en la isla judicial. El bloque de hierro de Luxi, que parecía acero, la agudeza invisible que se aferraba a la espada de Zoro mientras cortaba, e incluso la tenaz energía que fluía débilmente a través del cuerpo de Luffy cuando activaba el Gear Second. Se esforzó por movilizar el espíritu que llevaba dentro, la voluntad inquebrantable y la fe inquebrantable que lo habían sostenido durante todo el camino. Se imaginó canalizando esta fuerza de voluntad, concentrándola, como si cubriera sus puños con una capa invisible de armadura. Una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, fracaso, fracaso y fracaso. Podía sentir la concentración de fuerza de voluntad, la fluctuación de energía en la superficie de su puño e incluso una leve e inusual dureza. Pero este sentimiento es siempre fugaz y nunca puede estabilizarse, y mucho menos alcanzar el punto de solidificarse y endurecerse como el acero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El corazón de Kai estaba lleno de ansiedad y confusión.
Es realmente debido a su ceguera que es incapaz de ver y confirmar intuitivamente la cobertura del poder dominante, afectando así la concentración y solidificación de su fuerza de voluntad. No. No puedes culparlo. El mayor Fujitora también es ciego, pero usa el haki de armamento a la perfección. Si él puede, yo también. Kai apretó los dientes, una mirada despiadada brilló en sus ojos, y en su corazón. Decidió usar un método más extremo y doloroso para exprimir su potencial y romper con fuerza esta barrera. Extendió su dedo índice derecho, que estaba cubierto con una leve sensación de dominio, y luego, sin dudarlo, lo golpeó con fuerza contra la dura pared de roca a su lado. Uf. Un suave sonido como de rechinar de dientes, seguido de un dolor punzante. La dura roca le quebró y retorció los dedos con facilidad, como si estuvieran pinchando tofu. La sangre brotó al instante. Ah. Kai gimió de dolor, mientras un sudor frío corría por su frente. Pero no se detuvo. Soportó el dolor insoportable, concentrando toda su fuerza de voluntad aún más frenéticamente en las yemas de sus dedos heridos. Quería usar este método tan directo y doloroso para experimentar el contraste extremo entre la dureza y la fragilidad. Para estimular su deseo instintivo latente de protección y defensa. Quería que su cuerpo recordara esa sensación. Recordar esa necesidad de protección y fortalecerse. Entonces, movilizó nuevamente su fuerza de voluntad y trató de cubrir el dedo roto y dolorido. Esta vez, algo parece un poco diferente. Impulsado por el intenso dolor y una voluntad poderosa, Kai sintió que la débil y dominante energía en sus dedos se condensaba. Aunque aún inestable, esa sensación de dureza pareció durar un poco más. Funciona. Este método funciona. Un destello de locura brilló en los ojos, y el corazón, de Kai. Había encontrado el camino. Fue doloroso, pero funcionó. Así, en los días siguientes, Kai comenzó esta loca práctica que era casi como una automutilación. Golpeaba la dura roca con varias partes del cuerpo, puños, brazos, piernas y pies. Sintiendo intenso dolor y heridas, concentró frenéticamente su voluntad e intentó estimular y consolidar el haki del armamento. Tenía cada vez más heridas en su cuerpo, y aparecían nuevas heridas antes de que las antiguas sanaran. Toda la profundidad de la mina se llenó de sus gemidos de dolor reprimidos y del fuerte olor a sangre. Pero sus ojos, en su percepción, se volvieron cada vez más brillantes, más decididos. Porque podía sentir claramente que su control sobre el haki de armamento mejoraba constantemente a un ritmo lento pero extremadamente sólido. Desde poder inicialmente solo recolectar una leve sensación en las puntas de los dedos, hasta luego poder cubrir el puño con una fina capa de energía endurecida, que todavía era muy inestable pero existía. Desde poder inicialmente sostenerse solo durante 1 o 2 segundos, hasta luego poder sostenerse apenas durante más de 10 segundos, o incluso medio minuto. Desde poder cubrir inicialmente solo un área muy pequeña, hasta poder endurecer con éxito más tarde todo el puño, o incluso la mitad del brazo. Aunque todavía estaba lejos del estado del mayor Fujitora de estar completamente cubierto e indestructible, y aunque el color de su haki no era el distintivo color negro como otros, quizás era debido a la naturaleza diferente de su haki, o la forma especial de entrenamiento. Kai sabía que finalmente, había tomado con éxito el paso más crucial. Por fin tocó realmente a la puerta del armamentaki. Este fue un hito importante. Significaba que la última y más importante deficiencia en su sistema de fuerza había empezado a subsanarse. Con el haki de armamento, incluso si solo lo dominaba al principio, sus ataques serían capaces de amenazar seriamente a oponentes con fuertes defensas o habilidades elementales. Su defensa ya no se basaría únicamente en esquivar, sino que tendría una mayor capacidad para resistir ataques. Kai sintió la energía invisible en su puño, débil pero real, lleno de poder y textura dura. Finalmente, una sonrisa cansada, pero aliviada y segura, apareció en la comisura de sus labios. Armamento aquí, consíguelo. Un nuevo poder despierta silenciosamente en él. Su futuro se volverá más amplio y lleno de variables. En la oscura y húmeda mina abandonada de la isla Hueso de Acero, después de un período de entrenamiento casi autodestructivo y loco, Kai finalmente logró abrir la puerta al haki de armamento. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer antes de poder dominarlo, sin duda supone un gran salto en su fuerza. Con una fuerza renovada y una determinación más fuerte, Kai dejó Steel Island y regresó al viaje interminable de Grand Line.
Necesita encontrar nuevas metas y nuevos desafíos para probar y consolidar los resultados de su práctica. Al mismo tiempo, también necesita seguir recopilando información para prepararse para el futuro. Eligió la isla de Vientiane, una ciudad portuaria con información extremadamente desarrollada y diversos rumores y recolección de inteligencia como una marea, como su nueva base. Este es un famoso centro de distribución de inteligencia en la sección media de Grand Line. Se dice que, siempre que se pueda pagar el precio, se puede comprar cualquier información, desde las transferencias internas de la Armada hasta los últimos movimientos de los 4 emperadores, e incluso algunos rumores esporádicos sobre textos históricos o frutas del diablo. Tras llegar a la isla de Vientiane, Kai no se apresuró a aceptar nuevas misiones de recompensa. En cambio, pasó unos días inmerso en el enorme y complejo mercado de inteligencia de la isla. Se demoró en tabernas subterráneas, casas de cambio del mercado negro y fortalezas de traficantes de inteligencia escondidas en rincones remotos, llevando su percepción al límite y escuchando diversos flujos de información. Pronto, escuchó muchas noticias de seguimiento sobre el incidente de Judicial Island que conmocionó al mundo. Y casi todas estas noticias giraban en torno a un nombre con el que estaba familiarizado pero que evitaba deliberadamente. Los piratas del sombrero de paja. ¿Lo has oído? Los sombrero de paja salieron vivos de la isla judicial. Trajeron a Nico Robin y a ese cyborg Flanky con ellos. No solo salieron con vida. Ponieron la isla judicial patas arriba. Incluso lanzaron la orden de cazadores de demonios. Menuda panda de lunáticos. El cuartel general de la Marina está furioso. He oído que las recompensas por todos los piratas del sombrero de paja han aumentado significativamente. La recompensa del capitán Luffy del sombrero de paja se ha disparado a 300 millones de bayas. Y la del espadachín Roronoa Zoro es de 120 millones. Incluso la del arqueólogo Nico Robin ha subido a 80 millones. Eso no es todo. El francotirador narigudo de su barco, aunque lleva máscara, sus rasgos son demasiado evidentes, el mapache parlante, incluso el chef lujurioso y la navegante, están todos en la lista de buscados. Todos los piratas del sombrero de paja están ahora realmente todos buscados. Kai no sintió ninguna emoción al escuchar la noticia, e incluso tuvo la sensación de que, era como esperaba. Dada la conmoción que causaron los piratas del sombrero de paja en la isla judicial, era natural que todos ofrecieran una alta recompensa por su cabeza. 300 millones de bayas, esta cifra es realmente suficiente para atraer la atención de todo Grand Line. La tasa de crecimiento de este chico, Luffy, es realmente asombrosamente rápida. Poco después, escuchó más noticias sobre los movimientos posteriores de los piratas del sombrero de paja. Se dice que, tras abandonar Batter 7, los piratas del sombrero de paja no se dirigieron inmediatamente al Nuevo Mundo. En cambio, fueron a algo llamado el Triángulo del Diablo. ¡Qué grupo tan intrépido! También oí que, cuando estaban en Batter 7, ese viejo barco llamado Golden Merry fue completamente desguazado. Ese cyborg Flanky usó madera del legendario y preciado árbol Adam para construirles un nuevo y superpoderoso barco pirata. Creo que se llama Tirtsunmi. ¿Un nuevo barco? ¿Mil soleado? Las yemas de los dedos de Kai temblaron ligeramente. Recordó el lamento espiritual del dolor de Merry y Usopp que había sentido en la ciudad de las 7 aguas. Parece que el barco que transportaba su sueño original finalmente ha llegado a su final. El nuevo barco simboliza su nuevo comienzo, un nuevo comienzo que ya no tiene nada que ver con Kai. Ah, cierto. Y ese cyborg Flanky parece haberse unido oficialmente a los piratas del sombrero de paja. Cada vez son más fuertes. ¿Franky también se unió? A Kai no le sorprendió. Aunque ese tipo se comporta de manera extraña, parece defender una moralidad única y piensa igual que los piratas del sombrero de paja. Además de las noticias sobre los piratas del sombrero de paja, Kai también captó con atención otra información que parecía estar relacionada con Luffy, pero que era aún más inquietante. Oye, ¿te has enterado? El capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Puño de Fuego Ace, parece estar persiguiendo a un tipo llamado Barba Negra Teach por todo el mundo últimamente. ¿Ace? ¿Es monstruo con una recompensa de 550 millones de bayas? ¿Por qué está cazando a Barba Negra? Oí que Teach también estaba en el barco de Barba Negra, pero parece que mató a sus compañeros y desertó. ¿Quién sabe? Pero Ace es un conocido hermano. He oído que él y Luffy el sombrero de paja son hermanos jurados.
¿Podría su notoria persecución de Barba Negra estar relacionada con el chico del sombrero de paja? Hace, puño de fuego hace, Barba Negra enseña. Las cejas de Kai se fruncieron ligeramente. Tenía una vaga impresión del nombre Hace. Parecía que cuando estaba en Arabasta, sintió brevemente una llama extremadamente poderosa y abrasadora, que se cruzó brevemente con el aliento de Luffy. Resulta que él es el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca y el hermano jurado de Luffy. En cuanto a Barba Negra TH, Kai parecía haber percibido su nombre antes, cerca del pueblo del Valle del Demonio. Había percibido vagamente un aura sombría, oscura y extraña, llena de ambición y deseo devorador, pero no le prestó atención en ese momento. Inesperadamente, este TH resultó ser un traidor de los piratas de Barba Blanca e incluso atrajo la persecución de Ace. La intuición de Kai le dijo que este asunto podría no ser simple. Ace está persiguiendo a Barba Negra, y puede haber una gran tormenta escondida detrás de esto, que incluso puede involucrar una pelea al nivel de los 4 emperadores. Después de ordenar toda esta complicada información en su mente, Kai se sintió un poco pesado. La influencia de los piratas del sombrero de paja se está expandiendo rápidamente a una velocidad que supera su imaginación. No solo tienen mayores recompensas, naves nuevas y poderosas y nuevos socios, sino que también desafían directamente la autoridad del gobierno mundial y se convierten en el foco de atención del mundo entero. Esto significa que en el futuro será cada vez más difícil para él romper completamente con sus vínculos. No importaba a dónde fuera, parecía que no podía evitar por completo las noticias sobre ellos. Además, a medida que su fuerza continúa creciendo y su influencia se expande, la posibilidad de encontrarlos nuevamente o incluso entrar en conflicto con ellos en la segunda mitad del Grand Line, o incluso en el Nuevo Mundo, es cada vez mayor. Este sentimiento hizo que Kai se sintiera inexplicablemente irritado y estresado. Parece que su disputa con los piratas del sombrero de paja no puede resolverse solo porque él quiera. Es más bien como un hilo invisible del destino que los enreda, y al final, quizás una guerra sea inevitable. Al pensar en esto, la determinación de Kai por fortalecerse se volvió aún más urgente. Tenía que mejorar su fuerza a un ritmo más rápido para poder tomar la iniciativa en futuros conflictos, protegerse y, finalmente, alcanzar sus objetivos. Si quieres mejorar tu fuerza más rápido, además de entrenar duro, también necesitas más recursos. Un entrenamiento de mayor intensidad requiere lugares y equipos más especiales. Comprar un mejor equipo requiere mucho dinero. La construcción de una red de inteligencia más amplia y profunda para hacer frente a situaciones más complejas y enemigos más poderosos también requiere financiación continua. Capítulo 70. Mata al sombrero de paja. Deja que me incrimines. Kai pesó la recompensa restante en su mano. Aunque cazar al señor X le hizo ganar una enorme fortuna, después de gastarla durante un período de tiempo, comprando inteligencia, alquilando barcos, comprando materiales de entrenamiento, etc., no queda mucho. Necesita más dinero. Necesita más poder. La única manera de hacerlo es continuar su carrera de cazar recompensas y apuntar a esas presas más peligrosas y valiosas. Ya no se conformaba con cazar a los piratas comunes en la primera mitad de Grand Line. Necesita oponentes más fuertes para perfeccionarse y recompensas más altas para respaldar su consumo. Su mirada, y su mente, comenzó a centrarse en esos poderosos piratas que operaban en las aguas cercanas al Nuevo Mundo, con recompensas que superaban los 100 millones. Incluso en esos objetivos difíciles relacionados con las legendarias supernovas. También comenzó a prestar atención a algunas misiones de recompensa privadas más complejas que implicaban luchas entre múltiples fuerzas. Estas misiones suelen ser muy gratificantes, pero también conllevan importantes riesgos y ambigüedad ética. Pero a él no podría importarle menos. Por el bien del poder y para lograr sus objetivos, está dispuesto a pagar el precio necesario, incluso si eso significa caminar al borde del gris o incluso del negro. El dinero y el poder se han convertido en las necesidades más urgentes de Kai en esta etapa. Y para satisfacer esta necesidad, está dispuesto a afrontar mayores desafíos y adentrarse en una oscuridad más profunda. Pronto, una misión que cumplía con los requisitos de Kai de alto riesgo, alta recompensa le fue entregada a través de un canal subterráneo extremadamente secreto. Objetivo de la misión: capturar, vivo o muerto, a un hombre llamado Razor Zeke.
Esta persona fue originalmente un miembro importante de un grupo pirata que surgió en el Nuevo Mundo. Se decía que el capitán del grupo pirata era una de las supernovas posteriormente conocidas como la peor generación. La persona específica puede ser ficticia, como Kid, Hawkins, Apo, etc., o simplemente crear una original. Zeke desertó porque robó un objeto extremadamente importante del barco, quizás un borrador de un texto histórico que registra una ruta importante, o un dibujo del diseño de alguna arma poderosa, o alguna fruta del diablo rara. Y actualmente está siendo perseguido tanto por su grupo pirata original como por la Marina. Se desconoce la identidad del emisor de la misión, pero la oferta es extremadamente generosa. 150 millones de bayas como recompensa. Además, quien la ejecuta debe mantener absoluta confidencialidad y no revelar la información de la misión a terceros. La dificultad de esta tarea es obvia. El objetivo, Zeke Razor, es extremadamente poderoso. Se dice que es experto en el uso de dos cuchillas cortas, tan afiladas como navajas. Es extremadamente rápido y despiadado. Su recompensa ronda los 90 millones de bayas. Lo que es aún más problemático acerca de 620 son sus antecedentes. Desertó de un futuro capitán supernova, lo que significa que si lucha contra él, probablemente atraerá la venganza desquiciada de ese grupo pirata supernova. Quienes logran hacerse un nombre en el Nuevo Mundo no son fáciles de tratar. Al mismo tiempo, la Marina también lo está cazando, lo que hace que toda la misión esté llena de variables y conflictos potenciales. Además, se desconoce la identidad del emisor de la tarea y es difícil adivinar su verdadero propósito. Aceptar esta misión puede llevarte a verte involucrado en una conspiración más grande y peligrosa.